No me morí físicamente, casi, pero el personaje que yo traía puesto se murió. Un día que muy desesperada, literal, me senté en el quicio de mi ventana, piso 17, miré para abajo y dije, no le puedo hacer esto a mis hijos. Y esa fue a mí mi motivación para hacer algo que pocos hacemos y que es indispensable cuando estás mal, que es pedir ayuda. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí está Adolfo Segovia en el podcast Venciendo la Depresión. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, la especialista, investigadora y escritora de libros Tessy Picasso. Ella es la escritora de Depresión Suicida a despertar a la vida. Este es su libro y en el día de hoy vamos a estar hablando de depresión. Ella sufrió depresión y también tiene una historia de cómo ella salió de la depresión. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Espero que les guste. Rápidamente, yo, como saben, fui secuestrado a los 18 años. Después del secuestro fui asaltado. Después tuvimos que huir de México hacia los Estados Unidos. Eso me causó más de 10 años con una depresión severa, estrés postraumático, ansiedad, déficit de atención y bueno, desafortunadamente por varios años estuve enfermo hasta que pues empecé a cambiar mi vida, mis hábitos y decidí luchar y salir de la depresión y hoy, gracias a Dios, estoy mucho mejor. No es que ya estoy perfecto, es una batalla todos los días, pero bueno, me siento mucho mejor y por eso es el motivo de este podcast, para tratar de ayudar a las personas a salir de la depresión también. Tessy, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta y honrada de que me hayas invitado No, gracias a ti por y estar de que aquí. podamos juntos hacer sinergia para ayudar a otros que también están padeciendo depresión. Quiero decirles que no están solos, que hay más de 300 millones de personas en el mundo que la padecen y como hablábamos hace ratito, probablemente muchas más porque no todos están diagnosticados y a veces la depresión puede ser ligera y no suicida, o bueno, que esa palabra está prohibida en las redes sociales, pero es una epidemia, es la pandemia que estamos viviendo actualmente y desgraciadamente es una pandemia silenciosa de la que poco se habla, aunque yo creo que se está empezando a hablar más del tema y normalizando y quitando el estigma, absurdo estigma que tiene este padecimiento, que es una enfermedad no solo mental, sino fisiológica, de lo que hablaremos Sí, pronto. totalmente. De hecho, el título de mi primer video es La depresión, una enfermedad silenciosa. Así es. Bueno, Tessy, cuéntanos un poquito de tu historia, de cómo es que tú caíste en depresión. ¿Qué te pasó? ¿Cómo que sufriste? Bueno, yo el año de la pandemia fue un año que trajo a mi vida una tormenta. En el primer capítulo del libro se llama así, La tormenta perfecta, porque tuve una serie de acontecimientos. Digo, nada más la pandemia fue traumatizante, sí, para todos, creo, ¿no? Esto de encerrarnos, de dejar de estar en contacto, somos seres de tribu y sociales, y eso fue difícil. El miedo que es colectivo fue terrible. Es más, mucha gente de la que enfermó por miedo, porque el miedo baja las defensas. Entonces, realmente fue un fenómeno social la pandemia, que más que el virus nos traumatizó y mató mucho el espíritu humano. Entonces la pura pandemia fue traumatizante, pero además yo tuve una ruptura de pareja, estaba en un estado vulnerable porque venía de salirme de mi casa familiar, estaba viviendo también el nido vacío, mis hijos pues, volando y de repente un poco como, ¿y ahora quién soy? Si ya no soy mamá, ¿no? De tiempo completo. Digo, siempre he trabajado y estudiado, pero pues mamá era uno de mis grandes trabajos de vida, digamos, o propósitos de vida. Sí. Entonces de repente pues ya no, se me murió un ser querido muy cercano, luego mucho estrés porque todo el mundo en mi familia cayó enfermo. Cuando mi cuñado fallece, yo estoy enferma, mi hermana se queda viuda, yo encerrada sintiendo que me estoy muriendo de COVID. Luego se enferma mi perro y se muere de cáncer. Y luego mi hijo mayor se declara transgénero. Entonces, literal, todas mis creencias colapsaron. Llegó un momento en que la depresión duró 2 años.
ya no podía salir, cada vez estaba peor, como una espiral, así que me succionaba como un pozo sin fondo. Y llegó un momento en que la ansiedad era incapacitante, no podía pensar, me daba miedo hacer una transacción bancaria en línea o salir de mi casa o subirme al coche, porque si me agarraba un ataque de pánico en el coche sentía que iba a matar a alguien o a morirme yo. Que los ataques de pánico son sensación de muerte terrible. Llegó un momento en que ya no dormía, no comía, bajé 14 kilos, o sea, mal. Una enfermedad y un padecimiento que casi me quita la vida. Tessy, durante ese tiempo buscaste ayuda, fuiste con algún doctor porque tú sentías los dolores, Sí, ¿no? yo soy muy luchona, entonces literal hice de todo. Y no de te funcionó todo. nada. Hipnosis regresiva, terapia hablada, hice un acompañamiento terapéutico con hongos, que promete la psilocibina ser un excelente Me han estado ofreciendo antidepresivo. mucho el que hacen unos chamanes que tomas Ayahuasca. ayahuasca. Sí, los psicodélicos hay que tener, son medicinas ancestrales muy poderosas, pero yo hoy que entiendo qué es regulación del sistema nervioso, creo que hay que hacer un proceso de regulación del sistema nervioso antes de la experiencia con psicodélicos, porque sí funcionan, pero no para todo el mundo, porque no todo el mundo te puede ayudar, o tiene la capacidad para ayudarte, o tu sistema nervioso no está listo, porque son muy poderosas. Pero entonces, durante este tiempo que estabas sufriendo Hice 1000 cosas. hiciste de todo y nada te De sirvió. todo. Psicólogo, No, psiquiatra, o sea, o terapias, salía nada. tantito y luego me volví a caer. Entonces, hice de verdad, you name it, de todo hice. Y hasta que llegó un momento en que mi colapso era tal que me sentía literal disasociada. O sea, me miraba al espejo y decía, ¿quién eres? Yo no te reconozco, ¿no? ¿Dónde está Tessy, no? Sí, eso me llegó a pasar a mí. Sí. Cuando yo ya fui a un doctor, que no sé si lo escuchaste, que yo me metí a bañar, y ya lo he dicho varias veces, me metí a bañar y me pasaba 2 horas bañándome y me pasaba 1 hora viendo las gotitas caer. Sí, como Mi cerebro disasociado. estaba como perdido, Sí, sí, me sí, te sentía desconecta. perdido. El sistema nervioso se desconecta para Y ahí sobrevivir. fue donde me dio muchísimo miedo y fui a buscar al primer doctor que encontré y él fue el que me dijo, tienes depresión. Porque Sí. llevaba ya años igual yendo con todo tipo de doctores, pero no sabía que era depresión. Sí, yo también fui con el endocrinólogo porque además me agarró toda esta tormenta en la perimenopausia y nada más la perimenopausia, las hormonas empiezan a jugar con los neurotransmisores, entonces fue de verdad una tormenta perfecta. Que me destruyó por completo. Yo creo que yo me morí. Me morí, o sea, como que el personaje, no me morí físicamente, casi, pero el personaje que yo traía puesto se murió. Se murió y tuve que renacer y reconocerme y todavía estoy en un proceso de descubrir quién soy. ¿Cuál fue tu punto más bajo y dónde empezaste el cambio? Pues mira, de esos 2 años, los últimos 4 meses, de verdad ya no podía ni ocultar porque tendemos, la gente deprimida, a poner sonrisa de aquí no pasa nada y por dentro te estás muriendo. Pero a mí ya se me notaba por todos lados porque me aislé, ya no veía a la gente, no contestaba WhatsApps, no hablaba con nadie, o sea, de verdad horrible. Y obviamente mi gente cercana se empezó a dar cuenta de qué le pasa a Tessy, ¿no? Y luego cuando me dejaba ver, pues 14 kilos menos, gris, o sea, se me notaba a 2 kilómetros de distancia que estaba yo enferma, muy enferma, porque nuevamente, y ya lo hablamos más adelantito, la enfermedad mental, y no solo la depresión, todas estas muchas etiquetas que se le dan a los padecimientos mentales, desde el trastorno de conducta alimentaria, TCA, TC, no sé, todas las siglas de los padecimientos mentales realmente tienen que ver con tu fisiología. No es una enfermedad mental, es una enfermedad de tu sistema o un padecimiento de todo el sistema nervioso. Ok, perfecto. Entonces... Y bueno, mi punto más oscuro, digamos, fueron los últimos 4 meses en donde mis pensamientos eran, ya no quiero estar aquí, ya no le veo el caso, no entiendo,
me miraba al espejo, como te digo, y no me reconocía, o sea, me sentía ¿Llegaste mal. a intentar suicidarte? Nunca lo intenté hasta un día que muy desesperada, literal, me senté en el quicio de mi ventana, piso 17, miré para abajo y dije, no le puedo hacer esto a mis hijos. Y esa fue mi motivación para hacer algo que pocos hacemos y que es indispensable cuando estás mal, que es pedir ayuda. Ok. Entonces metí mis piecitos, salí de mi cuarto y dije, necesito ayuda, no puedo sola. Pero entonces, ¿ahora a quién le pediste ayuda si ya habías buscado ayuda y no te funcionó Pues nada? le dije a mi hijo que estaba en casa y le dije, necesito que me lleves a un hospital psiquiátrico. Ya, te fuiste al Y psiquiátrico. entonces varias amigas como que ya me habían hecho como una especie de intervención diciéndome, aquí estamos, ¿cómo te ayudamos? Y entonces Que unos eso debe días ser fuertísimo, decirle fuertísimo. a alguien, llévame a un psiquiátrico que me siento que me quiero morir. Sí, sí, literal, pues me tardé 2 años. O sea, como está tan estigmatizado el tema y yo traía el estigma también encima, decía, ¿cómo me voy a internar en un loquero, no? Y realmente una clínica psiquiátrica es una clínica como cualquier De otra. verdad, fíjate que El estigma es te cañón. reconozco que ni siquiera creo que muchas veces me hubiera gustado irme a mi internar. No sabía que existía. A mí me cambió la vida. No sabía que se podía ir uno a internar. Ahora, soy muy afortunada de que hubo los recursos, mi familia me apoyó y fui a dar a una clínica privada. Primero fuimos a una clínica pública y cuando entré ahí dije, no, aquí sí me muero, no. Y finalmente mis amigas ya habían hecho como una investigación y entonces le hablaron a mi hijo y me dijo, llévala aquí. ¿Cómo se llama la clínica? Se llama Casa Rosa o es grupo punto de partida y Casa Rosa es como el área para las mujeres. Ok. Ajá. Grupo Punto de Partida Casa Rosa, ¿dónde? Aquí en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México. Ok, así es. entonces sí hay algún lugar donde si ya nos sienten que no pueden, se puede ir. Qué bueno. Sí, sí, por No supuesto. sabía, no sabía. Y yo la verdad estoy muy agradecida porque es un centro de contención de emergencias. Sí. Entonces, cuando llegué ahí, luego, pero así instantáneo, el psiquiatra me dijo, cuéntame, le dije, estoy suicida, ya, no puedo más. Y entonces me dijo, ketamina, así, pero o sea, ni siquiera llegué a mi Sí, maleta, no, al ¿Qué es la cuartito, ketamina? ketamina. La ketamina es una Y sí lo he anestesia. escuchado, pero no, Sí, hay no. muchas clínicas en Estados Unidos que usan la ketamina para tratar la depresión. Sobre todo la depresión, no es para todo el mundo, pero es para la depresión resistente al tratamiento. O sea, a mí Ok. los No antidepresivos te y los hicieron ya nada, le las habían puesto de cosquillas. todo. Sí, porque ya en otras épocas de mi vida había tomado antidepresivos sin mucho éxito. Y entonces la ketamina es una anestesia que se usó en la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta que cuando anestesiaban con ketamina a las personas para hacer alguna intervención, ¿no? De heridas de guerra, esas personas tenían menos estrés postraumático por la guerra. Y decían, ¿por? Y entonces empezaron a investigar y la ketamina ayuda haz de cuenta que cuando estás deprimido, vamos a suponer que hay una carretera, que son las vías neuronales, y hubo una tormenta y entonces se cayó y destruyó todo y entonces ya no hay paso y comunicación, ¿no? Entonces la ketamina hace es como Rebachear. a sacar todo aquello y vuelve como a abrir nuevas vías neuronales y genera como neurogénesis y nuevas vías neuronales y entonces estás mucho más abierto al cambio. Ok. Entonces, estando con el tratamiento de ketamina, nosotros en la clínica teníamos terapia mañana, tarde y noche en grupo, individual. Y también me estabas diciendo que te hicieron la terapia de los Exacto, electrodos. me hicieron. Porque se está poniendo mucho de moda, que todavía mucha gente que no la conoce. Yo me la hice. Sí. Durante el COVID también, Sí. también me dio una crisis. Sí, porque mis niveles de ansiedad eran espeluznantes. Entonces, esta parte del cerebro, literal, te hacen unas medidas. Y ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo le dicen aquí? Es terapia electromagnética. Aquí está, en el libro todo está descrito, con detalle. Yo me la hice, por cierto, y sí me ayudó.
Sí, sí ayuda. Aunque no sé qué tanto me ayudó. Te voy a decir qué es lo que más me ayudó a mí. Estar con la gente. No sentirme sola, porque cuando uno está en depresión, uno cree de verdad que estás profundamente solo y que nadie te entiende y que no hay nadie más que tú sufriendo de esto. O sea, realmente te sientes Sí, muy es aislado. verdad. Y estar en esa comunidad con tanta gente con padecimientos varios, desde adicciones hasta adicciones conductuales, como el que Y se me comentabas de jovencitos autolesiona. también. Sí, sí, habíamos de todo, de todo, de Todos todo. ahí mismo, Y jóvenes, adultos. sí, sí, y aunque estábamos Casa Rosa, también la casa de al lado, y compartíamos el jardín y algunas terapias con hombres. Entonces, creamos una comunidad que pasábamos de la risa a la carcajada, al llanto, al mostrarnos completamente vulnerables y ser auténticos. Qué padre, ¿sabes? Me encantaría ir a un lugar así, Sí, aunque no sé si me voy a sentir cómodo. Gabor Mate, uno de mis maestros de trauma, que es el especialista número uno en trauma hoy en día en el mundo, él dice que la autenticidad es la medicina del alma. Entonces, en la clínica, pues de repente está sentado y somos, no sé, 12, 13 personas en círculo diciendo nuestras verdades y mostrándonos, desnudando el alma y mostrándonos auténticos. Y eso es muy sanador. Y luego somos seres sociales. O Claro. sea, este New Age, ideas New Age, de espiritualidad New Age, de tú puedes solo, y no es No, cierto. somos seres No, no. sociales, somos seres políticos. Necesitamos la ayuda de los demás, el Sí, amor de los demás, el toque de el los toque. demás. Por ejemplo, hoy no abraces a nadie, ¿no? No vaya a ver malinterpretar. Oye, Sí, un toque, ¿no? O sea, no sí, estamos sí. abusando de nada, estamos siendo empáticos unos con otros. Fíjate que Entonces, yo a veces eso me sanó mucho. extraño o necesito un abrazo. Y tengo que llamarle a algún amigo porque yo vivo en Miami solo, no tengo familia. Ven y dame un abrazo, Una de que las, me hace falta. yo hablo en el libro de tres metodologías. Una se llama experiencia somática. Todo es creado por neurocientíficos y neuroplasticistas y gente muy, muy sabia. Es experiencia somática, la otra es método Feldenkrais y la tercera es biodanza. Y en biodanza no es un proceso que haces solo, es una comunidad en donde danzas, te dejas ser auténtico, como todo mundo somos auténticos, como que a todos pierde la pena del movimiento y el de moverte de manera intuitiva, pero nos tocamos, nos abrazamos y cada danza tiene una intención y una cosa cognitiva, y luego no se habla, y cuando se danza se expresa. Represión equivale a represión, y la solución es la expresión. Como estamos Sí. tan reprimidos desde que éramos niños de cállate, no hables, nos invalidaron todas nuestras emociones. Entonces, como cultura y como individuo, como digo yo, no somos hijos, no culpes a tu papá y a tu mamá, porque somos hijos de la cultura, y ellos también, y los abuelos también. Entonces venimos trayendo Sí, trauma transgeneracional de claro. décadas y siglos, no sé cuánto, pero venimos perpetuando heridas del pasado desde nuestros ancestros, Sí. y eso es real. Ok, entonces llegaste al psiquiátrico Casa Rosa, te ayudaron, te empezaste a sentir mejor y después, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a, bueno, no quiero ir todavía al libro, qué más seguiste haciendo en tú solita? Cuando salgo, yo vivo sola, y eso me pegó mucho, porque pues, ya mis hijos volaron y Sí. de repente me quedé sola, y eso fue fuerte. Y entonces yo siempre he sido muy curiosa, muy curiosa. Hay un capítulo en el libro que se llama La curiosidad mató al gato, y digo, y a mí me salvó la vida. Y entonces me metí a seguir investigando, porque yo decía, porque me pusieron la etiqueta de, eres depresiva, tu papá era depresivo, está en tu genética, y yo decía, ni más, no me voy a quedar con esa Eso es etiqueta. algo que a mí me cae mal también, que No, yo no, no quiero ser depresivo, o sea, yo no sí se ando puede. diciendo que soy depresivo. No, No, a sí se nadie le digo puede. ni que soy depresivo. No, hay que, Ni no soy es, depresivo, es más, no soy depresivo. exacto. Tengo días malos. Y eso tenemos todos, ¿eh? Es parte de Sí, la o vida sea, tengo también. mis días malos, pero yo no soy depresivo ni ando ahí dando lástima, ¿no? El caso es que leo un libro que se llama The Body Keeps the Score, el cuerpo lleva la cuenta, de un científico que se llama
perdón, no me acuerdo ahorita del nombre, pero ahorita lo buscamos, y me impresionó. El cuerpo lleva la cuenta. Y entonces dije, wow. Y luego un terapeuta también con el que me preparé para hacer la terapia con hongos, también hizo cosas somáticas. Entonces ya me habían abierto como una puertita ahí de en el cuerpo están las respuestas, no en la mente. A ver, ya que estás hablando de esto, ¿qué son las terapias somáticas? Se Porque basa yo no mucho, tengo ni la menor idea. se basa mucho en trabajar con el cuerpo. Ya ves que en otras entrevistas, porque las escuché, hablan de hacer mucho ejercicio, de moverte, somos energía. Entonces, mucho de nuestros traumas desde la infancia están atorados en la fisiología, en la fascia, en los tejidos, en los músculos. El cuerpo tiene memoria implícita o sensorial. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí está el córtex. Nuestra conciencia, que es el 5%, está aquí enfrente, es el córtex, es lo que nos hace diferentes de los seres humanos, de los otros animales. Los seres humanos tenemos un córtex más desarrollado. Sin embargo, nuestro subconsciente, que es nuestra mente de los hábitos, es automática. Esta corre a 40 bits por segundo, mientras esta corre a 40 millones de bits por segundo. ¿Quién crees que maneja tu vida? La de atrás. La de atrás, el subconsciente. Y el subconsciente no solo vive en el cerebro, sino en el nervio vago y en todo el sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, si cuando eras niño, o bueno, tú que tienes o tuviste, y a lo mejor todavía batallas un poco con el estrés postraumático. No, batallo mucho. Exacto. Batallo mucho. El estrés postraumático de los eventos que viviste, literal, el sentirte que te quitaron la libertad, que te amenazaron, que te a lo mejor golpearon, empujaron, amordazaron, no sé qué tantas cosas hayas vivido, tu cuerpo estaba en tensión absoluta, no solo la mente. Entonces, eso se llama memoria implícita o sensorial. Son memorias del cuerpo. Mira, yo estoy aquí en Ciudad de México ahora de vacaciones. La verdad es que no me siento bien. No me siento bien. Cada vez que llego a México, estoy una semana, 2 semanas. Porque te recuerda el evento. Pero estoy como ansioso, estoy sudando, me siento raro, no me siento muy cómodo. Es parte de tu memoria postraumática. Y claro, con los años he ido mejorando, me siento mejor, no estoy como antes que me daba miedo caminar solo en la calle. Sí. La Ciudad de México, digamos que es un trigger. O sea, es un detonador que te recuerda a ese evento. Y la Ciudad de México, dentro de todo, me siento medio bien. Pero cuando yo voy a Tabasco, no puedo. O sea, yo puedo estar ahí 2, 3 días y ya casi que quiero, por favor, ya me quiero ir de aquí. Sí. Ya me quiero ir de Tabasco. Sí. Entonces, esas memorias, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas manejando en el coche, pero en tu mente vienes pensando en el trabajo, en que mañana tengo esta entrega, en que tengo que pagar estas cuentas, bla, 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 la mente haciendo su trabajo, ¿no? Y de repente llegas a tu casa y si te lo preguntas dices, ¿cómo llegué aquí? Porque el piloto automático que está en el subconsciente, que es la memoria de la mente de los hábitos, te llevó en automático. Por eso es sistema nervioso autónomo, automático. Literal, tu piloto automático, mientras tu mente pensaba en otras cosas, te llevó a casa. El trauma es lo mismo. Se quedó en el piloto automático. Como una grabación. Por ejemplo, ¿cómo trato este tipo de traumas? ¿Quién me puede ayudar? Desde el cuerpo, yo. Tú tratas este tipo de cosas. Sí. Ahorita en este momento del camino estoy dando conferencias y ya estoy empezando a dar, que más que una terapia, es un entrenamiento para que tú te sanes a ti mismo. Claro, no, yo estoy en eso estoy de acuerdo. O sea, de hecho, fíjate que yo nunca vi a un psicólogo, nunca hablé con nadie. O sea, todo mi proceso de casi 12 años o más, 15 años que llevo, que viví depresión y que todavía tengo mis días malos, solamente hablé con una doctora, fíjate, muy buena, le tengo mucho aprecio y quiero decir su nombre aquí, se llama Patricia y ella es especialista en algo que tiene que ver con las palabras, no recuerdo cómo se llama. Sí, ya sé cuál dices, pero... Que está muy metido Eduardo... programación neurolingüística. Algo así, algo así. Tiene un nombre. Sí, pero el trauma va mucho más lejos.
Sí, bueno, ella fue algo que prácticamente yo me sentía mal, muy mal, y mi hermano me dijo, hermano, esta señora puede ayudarte, es terapista, habla con ella. Ok, perfecto. Y hicimos varias terapias y me ayudó muchísimo. Sí, La sí es verdad que sí me ayudó importante. muchísimo. Yo creo que las personas que tenemos un trauma del desarrollo fuerte o eventos traumáticos como el que viviste tú, tenemos no solo que ir a terapia hablada, porque you can go so far, o sea, no llegas muy lejos solo hablando, Sí. porque eso está en el córtex. Ujú. La terapia somática es mucho más al cuerpo y a vivir las emociones en conciencia. ¿Qué quiere decir? Que ninguna emoción es negativa. Tenemos esta idea que nos han metido de siglos, que las emociones que estas emociones que nos incomodan son malas. Y entonces, ¿qué pasa? Que salimos huyendo de ellas. No queremos. Y entonces, ¿cómo adormecemos las emociones que no queremos vivir? Porque nos incomodan. Estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado. En fin, hay una gama enorme de emociones que hay que empezar a decir, bueno, ok, ¿qué es lo que pasa? Que las emociones no se viven solo en la mente. La Sino con emoción el produce cuerpo. pensamientos. Uno dice, es que cambia tus pensamientos y cambia tu vida. No, no es cierto. Muchas veces el automático está en la memoria sensorial del cuerpo. Tú sientes una emoción y esa emoción produce pensamientos que reafirman la emoción. Y es un círculo vicioso en el que estás atorado. Eso es la depresión. Depresión es represión. Entonces, ¿qué pasa cuando estás triste? Llora, llora. Las lágrimas Sí. tienen cortisol. Si tú pones una lágrima en el laboratorio, las lágrimas tienen alto contenido en cortisol. ¿Por qué? Porque tus lágrimas están limpiando el cortisol de tu cuerpo para liberar el estrés. Entonces, estás triste, llora. Si lo puedes hacer en compañía de alguien que te contenga, sin juicio, sin decirte qué hacer, es que deberías es que échale ganas. Esas son tonterías que no le puedes decir a alguien con depresión. Le estamos echando ganas, ¿no? Pero es más, es como decirle a alguien con cáncer, échale ganas a tu tumor, ¿no? Entonces, tenemos también un poco que reeducar a la gente, que es lo que es uno de mis propósitos. No solo hablar con el que está deprimido, sino hablar con la gente que está Sí. acompañando a alguien con depresión, porque no sabemos sostener a Sí, alguien porque con le échale ganas, depresión. te cae mal. No, O no, sea, no, te no te cae, harta. pero haz de cuenta como un balde de agua fría y No, la sí. panza se te hace así de, güey, le estoy echando ganas. Es que estás en tu estado de confort, ¿de qué hablas? No, es lo menos cómodo Bueno, que es hay en la que a vida. veces, Tessy, fíjate que yo sí he visto y conozco muchas personas que se deprimen y sí se tiran Sí. al estado de confort. Mira, yo creo que hay un... Por Ujú. ejemplo, yo te puedo decir que yo cuando pasé de los momentos más difíciles de depresión, que me sentía en el piso, yo trabajaba, yo estudiaba, o sea, yo nunca me... Y yo he visto que la gente que sale es la gente que no se rinde. Pero yo también he conocido mucha gente que lleva 20 años en depresión. ¿Y si la solución fuera así rendirse? Pero no a la vida, sino a la depresión. Sí, o sea, si te quedas en tu casa todo el día acostado en la cama, No, no. te mueres. Hay que darse el espacio para Yo estar sí creo que acostado bien hay, en la cama sí, sin culpa y decir, hoy mi cuerpo pero yo necesita. sí creo que hay que luchar. Sí, claro que hay que Porque luchar. hasta el momento, los que he entrevistado, todos son gente que, ok, estoy quizás muriéndome por dentro, pero no estoy en la casa. Ok, sí, claro, un día estás tirado llorando, definitivo. Claro, Pero siempre como que estás tratando de luchar. sí. Y ahorita estoy viendo muchos jóvenes que con el asunto de la depresión, no, pues ya no voy a la escuela, ya no estudio, ya no me pueden mis papás decir nada. No, eso es manipulación. Estamos Exacto. cayendo en un Y lado ahí que es ya donde a no está veces me padre. confundo cómo ayudas a esa persona. Ujú. Porque si lo empujas, no lo ayudas. Pues mira, yo creo que es un proceso de dos pasos. Uno es, te entiendo, aquí estoy, échale, llórele, platica, gritemos, ¿quieres una Sí, almohada? Vamos, estamos gritemos, enojados cantemos, vamos a y luego emborracharnos sacudimos el cuerpo y a lo que a sigue. lo que sigue. Porque el tema es que las emociones, no sé si has oído hablar de Joe Dispenza. Sí, Joe claro. Dispenza dice que emoción es emotion, es energy in Emoción. motion, ¿ok? Entonces, ¿qué es el trauma? Energía atorada.
Sí. ya no se está moviendo. Y eso es lo que nos tiene en depresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy me siento triste, me pongo unos audífonos, por ejemplo, pongo una música melancólica y literal me provoco el llanto. O sea, ¿Tú crees que eso es bueno? Sí, claro. Que a veces Pero un ratito. No voy a llorar 4 horas. Me voy a dar 15 minutos para berrear bien a gusto, voy a poner mis manos en el cuerpo y lo voy a sentir dónde está en mi cuerpo. Porque las emociones no se piensan, Porque se a veces sienten. yo hago eso, y después a veces sano. pregunto, ¿será que es sano o no es sano? Sí. Pero a veces digo, quiero llorar. Sí. Y me pongo a escuchar a Juan Gabriel o el que me guste ahí en la noche, pero 10 minutos. Sí. Porque más ya siento que me hace daño. Hay técnicas, porque puedes retraumatizarte si lo haces demasiado. Te digo. Entonces, nuevamente, estos conceptos no los hagan solos, compren mi libro para que entiendan un poquito cómo funciona, estudien, porque si ponen somatic, ya hay mucho en las redes. Lo que pasa es que no te llega porque el algoritmo no te escoge porque no es lo que estás buscando. Pero ya hay mucha información sobre qué es el approach somático. Soma quiere decir cuerpo. La palabra soma en griego quiere decir cuerpo. Entonces, si, por ejemplo, si quieres al rato, para cerrar esta sesión, hacemos como un pequeño ejercicio para que veas cómo puedes gestionar una emoción. Para mí, ¿qué es gestionar? Es como cuando eres surfista y ahí viene la ola y estás aprendiendo a brincarla y a guardar el equilibrio, y con la práctica te haces mejor y mejor. ¿Qué es la ola? La emoción. Claro. Entonces, en el libro hablo eso de surfear la ola. Las emociones nunca las vamos a dejar de tener. Por ejemplo, un sistema nervioso regulado, sano, en regulación, no quiere decir que vas a estar en calma. La vida no es calma. La vida no es calma perpetua. Y la felicidad tampoco es sinónimo de alegría. Sino que el sistema nervioso ya no se colapsa ante una emoción, sino que aprende a navegarla, la vive, pero entonces vuelves a la regulación. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, esto es la terapia somática, va más allá del pensar y del aprender a sentir sin la resistencia al dolor. Ok, entonces Tessy, ya, nada más para ir un poquito, regresar a tu historia, saliste del psiquiatra, en el psiquiatra te ayudaron mucho, este lugar te sirvió muchísimo. Me salvaron la vida, gracias. ¿Seguiste con tus terapias somáticas? No, o sea, cuando yo salgo, sigo en terapia y estoy medicadísima, pero no me estoy sintiendo bien. O sea, ya no estoy en ese punto espantoso, pero... Todavía no estabas bien. No. ¿Qué fue lo que te ayudó ya realmente a sentirte bien? Que entendemos que no hay 100% perfección. Comprometerme conmigo misma. Un compromiso auténtico y total. Quiero vivir, quiero ser misma. feliz, quiero disfrutar la vida me ha dado una oportunidad nueva. Pero ves, ¿qué es lo que yo te estaba diciendo? Es que hay un punto en el que uno está ya tanto en el piso que dices, ya me harté. A veces hay que tocar fondo para agarrar ese fondo para impulsarte para arriba. Y sí se puede, aunque hayas estado en el psiquiatra y digas, no, es que yo como que ya un día decidí ser feliz. Sí, o sea, sí hay un momento en el que uno dice, ya me harté. Ya me harté de quiero vivir. Cuando llegas al estoy hasta la madre, de estar hasta la madre, es cuando ya. No viste la entrevista de la muchacha. I'm tired, I was sick and tired of being sick and tired. Que en mexicano sería lo que acabo de decir. Y eso a mí me sorprendió, porque cómo es que esta niña de 12 años que lleva 10 años en psiquiátricos, y me imagino que con todo tipo de terapias y con todo tipo de medicamentos, nada le ayudó hasta que dijo, yo quiero vivir, ¿no? Mira, algo que yo descubrí cuando empecé a estudiar todo esto fue que yo tengo trauma preverbal. O sea, nunca en terapia hablada jamás iba a llegar ahí porque el trauma preverbal no lo recuerdas. Eras un bebecito, pero el sistema sensorial sí lo recuerda. ¿Y cómo se trabaja eso? Igual, con estas técnicas que te digo. ¿Cómo con regresiones? ¿Algo así? No. A través de reprogramar. Finalmente la terapia somática lo que hace es que produce neuroplasticidad.
Empiezas a dejar de conectar, o sea, es enseñar a tu cuerpo y a tu mente, tu atención, toda tu atención va a las sensaciones corporales, al movimiento corporal, a lo intuitivo, vas despertando y reconectando, haciendo nuevas conexiones neuronales, no a través del pensar y del decir cosas o decir frases, sino del sentir, porque las emociones nuevamente queremos pensarlas, pero las emociones no se pueden trabajar solo desde el pensamiento. Hay una parte del pensamiento que es importante, pero las emociones necesitamos sentirlas. Entonces, por ejemplo, no sé, la próxima vez que tengas un momento de tristeza o de angustia, porque mucho del estrés postraumático, más que tristeza, es angustia, es miedo, es ansiedad, ¿no? Entonces es, ¿dónde está mi ansiedad? Preguntar, ¿dónde está mi ansiedad? Mi ansiedad, por ejemplo, yo era como una presión espantosa en el pecho, falta de aire y me ardían los brazos. O sea, literal era un ardor que me quemaba. Era totalmente sensorial. Pero a la hora que empiezas a entender cómo funciona esto es, no me va a matar, aquí estoy, y entonces me quedo un ratito con esta sensación. Está muy incómoda, ni hablar, pero en el momento que pones tu atención en la sensación, la mente no está pensando. No, ya no se voló en, y entonces no sé qué, y me voy a morir porque tal, entonces voy a salir a la calle, o mi novia me va a engañar, o hacemos mil historias. A la hora que ponemos toda nuestra atención en las sensaciones, le paras el tren a la mente. Y está incómodo, te tienes que hacer amigo de la incomodidad. Y entonces levantas la mirada, miras a tu alrededor, eso se llama orienting o orientarte en el espacio. Luego cambias, vuelves tu atención aquí, luego vuelves a mover tu atención a los pies donde no tienes ninguna sensación. Y entonces en este juego de mover la atención, esta sensación que es una memoria implícita se va disolviendo. Eso es una de las técnicas de terapia somática. Ok, excelente. Entonces, si alguien quiere hacer terapia somática, te puede buscar a ti. Me puede buscar a mí, sí. ¿Cómo saber quién no? Se llama terapia somática, pero en realidad es un entrenamiento para que tú tengas herramientas para sanarte a ti mismo. Ok. Sí. Que pueden ir contigo, pueden ir con algún otro, ¿cómo se les llama? ¿Entrenadores, doctores? Hay pocos, porque es algo que está como todavía no en el mainstream, cada vez hay más. Pero pues hay practicantes de somatic experiencing o experiencia somática, también en México y en español ya hay mucha gente preparada en eso. El método Feldenkrais es otro, que es conciencia a través del movimiento, y biodanza, que es en grupo, y también hay mucha gente que tiene grupos de biodanza. Bueno, esas son las... Tessy, ¿cuándo decidiste escribir tu libro? ¿Cómo se te ocurrió? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría escribir un libro, pero no sé si me siento todavía preparado. Pues yo nunca había escrito. Mi mamá es escritora y siempre he sido muy lectora, entonces de alguna manera no me fue tan difícil, y de alguna manera sentí que me guió Dios. O sea, literal, de repente me podía escribir y acababa el capítulo. Pero primero te entrenaste, me imagino. Empecé... Primero te sanaste. No. Escribir mi libro, no sabes lo sanador que ha sido. O el libro fue lo que te fue sanando. Sí, escribir ayuda mucho. Fíjate que a mí este podcast, una de las razones por la que lo hago es porque me ayuda. Y yo no estoy completamente sana tampoco. Me gusta hablar y me gusta compartir. Y yo sé que mientras la responsabilidad de estar aquí, de poner la cara, eso me hace querer, me motivo a vivir bien, a estar echándole ganas siempre, a estar contento, en buenos ánimos y a seguir con la vida, a vivir feliz. Uno te sientes conectado porque yo te entiendo a ti, tú me entiendes a mí. Eso es medicina. Sí, es ¿no? medicina. El sentirse entendido y validado es medicina, claro. medicina. Y luego la autenticidad de hablar del tema sin tapujos, sin qué pena, si no quiero que se entere nadie. No, es algo que nos pasa a muchos. A muchos. A mí me pasa mucho que cuando empiezo a hablar del tema me dicen, yo también puedo tomar terapia contigo, ¿no? O empiezo a platicar de algo y me dice, yo quiero eso.
Ahora, ¿cómo empecé a escribir el libro? Cuando estaba yo estudiando trauma, Estudias, o sea, si te has sí, preparado. sí, por supuesto. O sea, se vuelve algo más intuitivo Sí, ya que lo empiezas a practicar. claro. Pero por supuesto que requiere de estudio y de educación. Entender qué es trauma, porque la palabra trauma también es, ay, qué horror. Trauma es un glitch en tu sistema operativo. Sí. Somos una biocomputadora y el sistema nervioso es el software, ¿no? Oh, sí. Y que tiene virus y cosas. Entonces, finalmente reprogramar. Es ir reprogramando, no es un quick fix, es algo que requiere amor, compasión, paciencia, disciplina, 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 disciplina. Yo creo que la disciplina es la mayor muestra de amor propio. El comprometerte a tu propia sanación es Sí. lo más lindo que te puedes dar, pero también hacerlo en comunidad, que es lo que estás haciendo tú con este podcast, ir creando una comunidad, porque es súper importante sentirnos validados en nuestras emociones, que la sociedad dice, no, eso es un defecto. La sociedad nos quiere perfectos, pero nuestra alma nos quiere auténticos. Ok. Tessy, ¿qué le podrías decir? Vamos a entrar como a una parte de preguntas. A estas personas que dicen que la depresión es que es para gente débil o que es solamente una locura mental. No, qué tontería. Es una enfermedad fisiológica y mental. O Sí. sea, y es gravísima y te puede quitar la vida. Se puede curar la depresión? Sí, ¿Tú crees que podamos algún día absolutamente. estar curados 100%? No es un proceso sencillito, porque requiere de mucho amor propio, o sea, de Pero ir ¿tú crees que sí desarrollando las el amor podamos propio. curar? Sí, sí, sí. Si no hicieran Yo, hay gente que me 99.9%. dice, qué bonito lo que dices de que la depresión es una gran oportunidad para tener un despertar de conciencia, porque la depresión te lleva a lugares tan oscuros que cuando hay un poquito de luz, te entregas a la luz. Y cuando empiezas a darte cuenta de que traes creencias que están totalmente obsoletas, y desgraciadamente la gran mayoría de la gente las tiene, ¿no? Sobre tu Sí. mundo emocional, cuando empiezas a cambiar el mindset y te empiezas a comprometer en tu trabajo personal, ocurre la magia. Ok. Ahora, yo, igual que tú que me dices, bueno, de repente todavía no estoy bien y tengo mis momentos. Yo, por ejemplo, I'm not a morning person. O sea, esto de levantarte en la mañana, ¡ay, qué felicidad! No, a mí me toma 20, 25 minutos bajar el cortisol. El cortisol tiene el propósito, digo, es la hormona del estrés, pero tiene el propósito de despertarte en la mañana. Y yo amanezco con el cortisol alto. Entonces, amanezco así con cara de fuchi, no estoy de buenas. Entonces hago mi ejercicio somático, me paro, me sacudo, me doy palmaditas, me despierto, me echo agua fría, me muevo, me estiro. O sea, tengo un proceso para despertar mi cuerpo y que se me baje el cortisol. Ok. Y a la hora ya estoy contenta. Perfecto. Tessy, tú que estuviste casi a punto de quererte suicidar y estuviste en la clínica donde seguramente mucha gente intentó suicidarse. Alguien que nos esté viendo que tenga pensamientos de suicidio, ¿qué le podemos decir así para ayudarlo Si así? estás pasando por una depresión y estás en un lugar muy, 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 muy oscuro, uno, que sepas que no estás solo. Otro, que creas que nadie te va a ayudar, es una trampa de tu mente por la misma enfermedad. Y lo que yo más recomiendo cuando estás en un lugar de tanta emergencia, estás viviendo una emergencia espiritual, es sin lugar a dudas pedir ayuda. ¿A quién? Ir a un Pues psiquiátrico? primero a tu gente cercana. Si tus padres son unos retrógradas que no entienden nada, pues a ellos no. Desgraciadamente a veces la familia son nuestro peor enemigo. A veces. O a alguien. Eh, ¿Hay algún teléfono pero aquí en México sí, que de ayuda para... sí hay, O alguna clínica, pero sí hay clínicas. Eso sí está hay muy clínicas, interesante, hay clínicas. sí hay clínicas. Y desde un amigo, y luego saber pedir ayuda, porque cuando pedimos ayuda la gente nos quiere ayudar queriendo arreglar algo.
Y a veces lo único que necesitamos es que alguien nos contenga y nos diga, aquí está mi hombro, aquí está mi oído, no voy a juzgar, no voy a decirte qué hacer, solo voy a contenerte y a estar en mi presencia contigo. Y también es responsabilidad de nosotros pedirlo. Por ejemplo, es clásico que, no sé, ay, estoy triste, puedo llorar, contarte y echarme una lagrimita contigo. Y la otra persona luego dice, estás muy guapa, eres muy linda, eres muy talentosa, no deberías de estar triste. Y entonces yo ya sé pedir ayuda. Entonces digo, ¿podrías abrir un espacio y contenerme sin decirme nada? Quiero decirte que estoy triste, que me pasó esto, y lo único que necesito es un oído y un abrazo. Ok. No me digas nada, por favor. Y mi familia ya lo entiende. Por ejemplo, mi hermano ya tengo que echar una lloradita. Y entonces ya sabe que yo llego lloradita y me abraza y me contiene. Y eso es todo. Y ya luego me siento bien. Porque no hay juicio, ¿sabes? Ok, Tessy, ya casi que estamos terminando. ¿Qué tips para personas que están sufriendo de depresión, que están ahí luchando? ¿Qué tips pueden hacer que los pueda ayudar a salir más rápido? Aléjate de la gente que te hace daño. Esa es una muy importante. Porque desgraciadamente, y como digo, no todo el mundo la tiene fácil porque a veces vivimos con el enemigo. Y a veces el enemigo es la propia familia. Y eso es durísimo para muchas personas. Entonces, encontrar a una tribu, hay grupos como Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos. Sí, son muy buenos. Que son muy buenos porque vas a ir a un lugar donde te entienden, donde te van a contener, donde te van a escuchar con atención y donde va a haber un abrazo, si no físico, un abrazo de entendimiento. ¿Algún otro tip como, no sé, yoga, correr, saltar? Uy, sí, sí, el deporte es importantísimo. El deporte, mover el cuerpo, genera endorfinas, oxitocina. Si lo puedes hacer en grupo, mejor. Nuevamente, esto del equipo, no sé, un equipo de básquet o un equipo, pero mover el cuerpo, hacer que el corazón Pero palpite. de inmediato, o sea, Sí, sí. vete ahorita mismo a correr, a jugar básquetbol con alguien. Sí, así es. Luego, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, literal la produce la microbiota. Este es nuestro segundo cerebro. Tenemos 3 cerebros. Y en los 3, en el intestino, en el corazón y en el cerebro hay neuronas. Aquí hay la mayoría, pero el corazón tiene neuronas y el intestino también. O sea que estos piensan, nada más que no piensan en palabras. Es el instinto, el llamado instinto, la llamada intuición, esta inteligencia de las que estamos desconectados. ¿Por qué? Porque vivimos en la azotea sin darnos cuenta que estamos desconectados, el trauma te desconecta de tu cuerpo. Entonces, reconectar con el cuerpo es una de las grandes cosas que yo recomiendo. O sea, sentarte a sentir tu cuerpo, a decir, ¿qué estoy sintiendo? Esa es otra. Cuidar mucho la alimentación. Y si estás irritable, probablemente que dices, ay, qué horror, soy un neurótico, reaccioné, estoy muy enojado. Probablemente lo que estás es deshidratado. Entonces, hay una fórmula de las 5 leyes biológicas que aprendí por ahí, que es tomarte 1 litro por cada 20 kilos de peso de agua con una cucharadita de sal de mar no yodada, orgánica, y un limón. ¿Y un Gatorade? No. No, eso es un Gatorade, nada más natural. Sí, pero el Gatorade también. Pues sí, si quieres poner un electrolito de vez en cuando, pero lo ideal es irnos a lo más natural. ¿Agua con qué? Sal y limón. Sal de mar Sal y de limón. mar no yodada orgánica. Sí, sal de mar, no yodada orgánica y limón. Media cucharadita por litro y un limón por litro. Y tomar mucha agua, eso conecta todo tu sistema nervioso. 1 litro por cada 20 kilos. Ajá. Perfecto. Entonces a veces vivimos en una sociedad que quiere arreglar todo a pastillazos. Y las pastillas lo único que hacen es suprimir síntomas, no van a la raíz. Y a veces mucho de nuestro mal estado de ánimo puede ser simple deshidratación, así de cañón. Yo me siento ahorita deshidratado, sí, en este momento. Entonces, cuidar nuestra alimentación y nuestra microbiota, mantenernos muy bien hidratados y juntarnos con gente bonita. Ok, perfecto.
Tessy, si alguien te quiere contactar, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden escribir? Pues está bien mis redes sociales. ¿Das terapias? Sí, estoy empezando a dar terapias. Ok. Desde hace como 6 meses empecé a dar acompañamiento, más que terapia nuevamente, es acompañamiento y entrenamiento somático, Ok. más Pero que te terapia, pueden porque lo mío contactar. no es la terapia de sentarnos a hablar. Vamos a poner obviamente tus redes sociales en el video y también tu libro, que hay que leerlo, que yo ya lo quiero leer, se ve buenísimo. Que está en Amazon. ¿Está en Amazon? ¿En algún otro lugar está? Solo en Amazon Pues me por pueden ahora. contactar a mí si lo quieren hasta Firmado. autografiado y firmado, pero está en Amazon, lo encuentran muy fácil en Amazon, les llega a su casa y es una lectura que vale mucho la pena porque vas a entender muchas cosas. Cuando yo empecé a estudiar trauma era así de toing, 20 que caía toing, toing. Ok. Entonces, y fue muy iluminador entenderme desde ya entendí que porque mis padres, por ejemplo, un dicho que me gusta mucho de Gabor Matés, el trauma no es lo que te pasó, sino lo que se quedó en tu sistema por aquello que te pasó. Claro. No es el evento, es la huella. Y el trauma sucede por cosas que te pasaron, pero también por cosas que no te pasaron. ¿Qué quiere decir que no te pasaron? Que cuando tuviste una emoción fuerte, la negaron. Y eso se llama negligencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este programa. Espero que les guste y que les sirva. Sobre todo, nos vamos con el mensaje de sí se puede salir de la depresión. Vale la pena vivir, vale la pena luchar todos los días. Por favor, denle like a este video, compártanlo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Venciendo la Depresión. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Bye bye.